Bien, hermanos, entonces me extiendo un poquito más, presentándoles a nuestro predicador de esta mañana, el pastor Andy Skeche, llegó a nuestra conferencia. Pastor, ¿cuánto hace ya? 7 años. 7 años, pasan rápido. Hace poco que llegó y ya van 7 años con su familia, de Perú, ¿verdad, pastor? Sí. Perú, peruano, paisano del pastor Bullón, ¿verdad? Paisano, ¿sí? Tanto tiempo conociendo a Bullón, ¿no? Gracias a Dios tenemos buenos elementos de ese país, ¿verdad? Hijos de Dios que sirven. Nuestro pastor Sketchers es el responsable de que Facebook, de que, ¿cómo se llama la otra? YouTube y todas las redes sociales funcionen bien. Él es el experto en esto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, llámenlo nada más, ¿ok? Te quiere mucho trabajo, pero gloria a Dios, es una eminencia en esto el pastor, sinceramente. Así que agradecemos mucho que el pastor haya aceptado nuestra invitación hoy y pues vamos a escuchar la palabra de Dios por su palabra, por su voz. Bienvenido, pastor. Su iglesia. Hermano, buenos días. Voy a sacar el micrófono porque me siento mejor así, con el micrófono en la mano. Hermano, buenos días. Feliz sábado. Una alegría estar con ustedes aquí esta mañana. Ver unas caras conocidas por aquí y otras que podemos conocernos. Pues sí, el pastor, interesante. Gracias, pastor, por la presentación. No pensé yo que era una eminencia en eso, pero gracias. Es parte de la responsabilidad en la conferencia. Así que lo que ustedes necesiten en el área de comunicaciones, somos los responsables para todas las iglesias. Es más, las lecturas de los diezmos y ofrendas está en un app que la iglesia tiene, que la conferencia tiene. Así que lo pueden descargar ahí, Texas App, pueden descargar ahí, pueden leer las lecturas de los diezmos y ofrendas. Si por A o B se les pierde el papelito, ahí está en el app. Y si quieren ver todos los eventos, yo sé que el pastor anunció ahí un póster. Pueden ustedes ver ahí en la aplicación de Texas, ahí hay una sección de eventos y ven todos los eventos que han de suceder en la conferencia, en todos lugares. Así que no se pierden nada. Y también, si usted tiene Apple TV en su casa, pues también puede instalar el app allí y puede ver todos los videos que la conferencia ha hecho durante todo este tiempo. Así que tienen muchas cosas ahí para poder disfrutar. Tienen varias opciones. Si piden más, tienen solitaria. Bueno, miren que hace tiempo que no escucho esa frase por acá. Tiene que ser de Colombia. Sí, estamos tan cerca ya que podemos conocernos las frasecitas que se tiene ahí entre países sudamericanos, ¿no? Bueno, hermanos, no vamos a hablar de la solitaria, vamos a hablar de los acompañados. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 19:10. Lucas 19:10 es la clave de esta mañana. Ustedes tienen su Biblia ahí, yo tengo mi Biblia aquí. Así que yo pensé que era joven hasta que compré una Biblia con letra grande. Entonces ya entendí que, que la visión me está fallando. Eh, pero, pero yo pensaba, digo, era necesario que use la letra grande ese tiempo para no llegar ahora a esta situación. Pero bueno, en fin, es raro porque yo no puedo ver la Biblia ahí, pero el celular sí, las letras chiquititas sí los veo. Entonces, debe ser maña ya. Es una malcriadez por ahí, ¿no? Bueno, Lucas 19:10 dice así. Si quieren, subrayelo, apúntelo, en fin, haga lo que usted desee o memoríceselo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Seguros? Ok, vamos a volver a repetir. Porque, recuerden que es una respuesta a una pregunta. Porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Y cómo saben ustedes que es el Hijo del Hombre? Porque el Padre es Dios. Ok, voy a venir otro sábado, pastor, también, si me invita. Muy bien, está bien. El Hijo del Hombre es Jesús. No hay problema con eso. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, dos cosas interesantes, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, este texto nos va a solucionar la vida en lo que vamos a ver dentro de poco.
Pero antes de eso, déjenme decirles algo. Hay un círculo de beneficio de parte de Dios, un círculo. Dios creó todas las cosas y todas las cosas tienen la esencia de Dios, atributos de Él, y todo eso se resume en la palabra amor. El amor siempre está dispuesto a dar, no a recibir. El amor busca la misericordia. El amor busca la justicia. El amor busca la multiplicación. Ese es el amor. Cuando nosotros queremos encapsular todos esos beneficios en una sola cosa, le decimos amor. Pero muchas veces nosotros pensamos del amor como un sentimiento, pero el amor no es un sentimiento. ¿Qué es? Un principio. ¿Y qué cosa es un principio? Un principio es algo que está allí siempre. Ok, miren, el principio del orden está allí siempre, aunque usted sea desordenado, justamente por el principio sabe que está fuera, no está acercándose, pero el orden siempre está. Aunque nosotros seamos desordenados, el orden siempre está. Por ejemplo, ¿dónde pasan los autos? Ajá, está por allá, ¿verdad? No pasan por aquí. Entonces hay orden. De todas maneras, siempre va a existir un tipo de orden. Por más que nosotros desordenemos, hay un principio que se llama orden y este se va a cumplir. Eso es un principio, que el principio siempre, siempre está. Ok, el amor también es un principio. Eso quiere decir que aunque nosotros odiemos, siempre va a existir el amor. Aunque nosotros seamos injustos, el amor siempre existe. Se lo voy a poner con un ejemplo. El mundo trata de aniquilar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos más adultos, ¿no? Por no usar, ok, los viejos, ¿no? Todos vamos a llegar ahí. Decía el pastor Bullón que hay una estadística que no falla, ¿no? Que 100% de todos nosotros vamos a morir. Sé que esa estadística no falla. Bueno, entonces eso quiere decir que el mundo se deshace de los seres humanos, con la comida, con los alimentos, con los hábitos, con las costumbres, etcétera, con un montón de cosas, ¿verdad? Pero siempre siguen naciendo más niños. Entonces uno se pregunta, ¿por qué voy a tener un niño si la maldad de este mundo está creciendo tanto? ¿Por qué voy a traer yo un niño al mundo? ¿Por qué Dios permite que sigan naciendo, sigan naciendo, sigan naciendo? Porque Dios no puede reprimir su amor. ¿Se entiende? Ok. Dios no puede dejar de dar agua, de dar pan, de alimentar, de ser misericordioso. Alguien mató a millones de personas. Aún así, Dios sigue amando a esa persona. Es que Dios no puede ir en contra de su esencia, que es el amor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, Dios que es amor, creó a los seres humanos, creó a los ángeles, creó el universo entero, y ese universo sigue dando amor a todo lo demás. ¿Ok? Cuando Dios creó, da un círculo. Y cada uno beneficia al otro. Las plantas nos benefician a nosotros, el agua nos beneficia a nosotros beneficiamos a las plantas, a los animales, etc. Todo vuelve en un círculo. Ok, un círculo de beneficencia, dice el capítulo 3 del Deseo de toda la gente. Círculo de beneficencia. ¿Ok? Se beneficia uno y otro, ¿y a dónde vuelve? A Dios. Dios recibe la adoración, la alabanza, la gratitud, ¿y qué hace con eso? Vuelve a dar. ¿Ok? Ajá. Él sigue dando, sigue dando. Ok. Pero cuando Satanás se reveló en el cielo, él se fue en contra de ese amor. Entonces, todo ese círculo reventó en un punto. Y se malogró la conexión de nuevo con Dios para que todo vuelva a tener el mismo círculo anterior. Eso que Satanás puso fue justamente interrumpir el amor de Dios. Entonces, toda la adoración, todo lo que volvía a Dios, ¿a dónde va ahora? O iba, ¿no? ¿A dónde? A Satanás. Satanás se apoderó de todo eso que a Dios le pertenecía y el hombre no tenía escapatoria. No había forma de que siguiera existiendo si no volvía a las manos del Creador. Dios envió a Jesús, noten esto, envió, ¿qué es lo que hemos leído? Que Jesús vino, vino, ok, vino a buscar y a salvar quienes estaban perdidos. Entonces, la única manera de volver a Dios, que era el círculo de beneficencia, ¿se acuerdan? ¿Es quién? El Hijo.
Jesús, y no hay manera de volver a Dios sin él, sin el Hijo. ¿Dios puede hacer todo esto? Claro, es posible. Ahora vamos a ver un caso. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Y nosotros vamos a entender este principio solo con una historia. Y esta historia es muy conocida, pero nosotros lo vamos a ver con los ojos de los que les gusta. ¿A ustedes les gustan las películas? ¿Sí? Ok. Les gusta ver ahí en el YouTube, en TikTok, en el Facebook, ¿verdad? Uno que otro video. Sí les gusta, porque yo he visto que ustedes están atentos aquí al misionero. Así que sí les gusta, ¿eh? Y han visto la historia ahí de este hombre. ¿Cómo se llamaba el título del video? La copa de té más costosa. Ok, muy bien. La taza de té más costosa. Perfecto. Entonces sí les gustan las películas, porque si no, no pusieran videos aquí, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver nosotros tras el interés de las películas, porque las películas, ustedes saben que detrás de una película hay alguien que escribió lo que usted va a ver. Todo video tiene un script, tiene un guión, y detrás del guión hay una intención. Así que todo lo que nosotros vemos tiene una intención. Usted ve los noticieros, tiene una intención. Si usted se quedó con dolor, con temblor, con asombro, con angustia, es porque ese video que usted vio tenía detrás esa intención. Al final, el producto final es lo que produce en el cuerpo eso que nosotros vemos, porque los sentidos son importantes para que nosotros comuniquemos. Bueno, dice el texto aquí, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Quiénes arribaron? Jesús y sus discípulos. Debemos notar nosotros, de repente ahí en la computadora nos pueden ayudar buscando un mapa de Palestina, de Jerusalén, de los tiempos de Jesús, ¿no? Ustedes van a notar que que Jerusalén, que estaba al sur, Galilea, que estaba al norte, en medio de ellos había un lago y un río. Este lago era el lago o el mar de Galilea. Y bajaba de él el río Jordán. Esto dividía a los judíos que vivían de ese lado versus los samaritanos seguían viviendo en ese lado también, sino que ellos estaban como a la mitad entre Galilea y Jerusalén. ¿Ok? Todo ese lado era judío, judíos y samaritanos. El otro lado, del lado del opuesto del río, ahí en Google, hermano, puedes buscar este mapa de Jerusalén. Sí, ahí en el buscador. Entonces, ok, pero eso fue al sur. Para el lado del norte, del norte, estaba Decápolis, una ciudad muy conocida. Estas 10 ciudades eran muy conocidas, ¿verdad? Porque estas eran totalmente paganas. No conocían nada acerca de Dios, no conocían nada acerca de Jesús, no conocían nada acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces dice la Biblia que Jesús pasó a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Entonces Jesús se fue a un lugar que no era judío. Él está yendo a evangelizar a un lugar que no conocen de Dios. Ahí están poniéndolo por ahí, mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Ok, y si no, usted en su Biblia al final tiene unos mapas, y ahí lo va a ver también. Ok, versículo 27. Al llegar él a tierra, es decir, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Y cuáles eran las características de este hombre? Lean lo que dice ahí la Biblia. Muy bien, no vestía ropa, es decir, estaba desnudo. ¿Qué más? No iba a su casa, no moraba en casa. ¿Dónde moraba? Ahí vivía en los sepulcros. ¿Usted ha pasado por un cementerio en la noche? Algunos le dicen panteón, aunque la palabra panteón pertenece más a los templos griegos. Panteón, todos los dioses, ¿no? Bueno, ¿usted ha pasado por la noche en un cementerio? ¿Sí? ¿Ha tenido miedo? ¿Ha sentido ahí como que mejor pasamos rapidito? ¿Por qué tendríamos que tener miedo si están muertos, no? Pero
Le tenemos miedo ahí a los ladrones que pueden estar escondidos, ¿no? Que a los muertos. Pues sí. Y, bueno, ustedes ahí, Palestina mejor pon, para que se vea todo largo. Ok. Y entonces, dice ahí que él no vestía ropa, ni estaba en su casa, sino que él vivía ¿dónde? En los sepulcros, con los muertos. Bueno, no había con quién vivir ahí, ¿no? Verso 28. Al ver a Jesús, sigan el guión, lanzó un gran grito. Muy bien, ahí está. Si quieres el tercer mapa o cualquiera de ellos. Sí, sí, sí. Pon este, por favor. Ok, dale. Ahí vamos a conocer esta tierra del conflicto. Ahorita está en conflicto. Bueno, siempre estuvo en conflicto, pero está peor, ¿no? Muy bien. Si puedes agrandar este mapa, genial. Yo pensé que era iPad. Tanta tecnología, hermano, hasta me olvidé ya de escribir a mano. Ahora es más fácil para mí escribir en el celular, en el iPad. Ok. Ahí está. Bueno, sí, se mejoró. No hay problema. Si lo descargas y lo amplías, genial. Pero igual, está aquí de Galilea y están pasando al otro lado. Aquí está Decápolis. Supuestamente aquí llegó Jesús. Pasó de aquí para acá. O sea, pasó el mar de Galilea. De este lado a este lado. Es por eso le decía que todo esto de aquí era pagano. Muy bien. Y dice allí que cuando el endemoniado vio a Jesús, lanzó un grito y se puso a los pies de Jesús, gritando, seguía exclamando a gran voz. ¿Qué cosa decía? No, ese fue el ciego. Ajá. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así que no todo el que dice Señor, Señor realmente cree en Jesús, porque hasta los demonios creen, ¿no? Y lo reconocen, ¿verdad? Y se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La presencia de Jesús le trajo un problema al endemoniado aquí. Cuando Jesús llegó, ahí ustedes pueden ver, está clarito, ¿no? Pasaron de aquí hasta este lado de acá. ¿En qué lugar de aquí? Nadie sabe. Algunos dicen que Gadara no puede estar aquí, sino debe estar aquí en la costa, porque el relato dice que llegó a la costa, en fin. Pero, y hay otro Gadara más abajo todavía, este de aquí. Así que la gente ahora no sabe cuál de los dos es. No importa, la cosa es que estuvo al otro lado. Y dice aquí la Biblia que cuando Jesús llegó allí, el endemoniado desde lejos, cuando sintió la presencia de Jesús llegar ahí, desde lejos empezó a gritar. Entonces, quítense por un rato todas las películas que han visto y vamos a hacerle caso a lo que la Biblia dice. Jesús llegó a este lugar y desde que él llegó a este lugar, desde que estaban bajando de la barca, el endemoniado salió de donde estaba, porque quién sabe dónde estarían los sepulcros, salió de donde estaba y fue corriendo hacia Jesús y le gritaba que no lo atormente, que no lo atormente, que se vaya, que se largue, que no se acerque a él. Pero a medida que el endemoniado le decía esto, también el endemoniado venía hacia Jesús. Qué raro, ¿no? Pedirle que se vaya y él se acerca. Entonces, dice, verso 29, ¿por qué le decía esto? ¿Cuál era el motivo de su exclamación? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Ah, ahí está lo interesante. Quiere decir que cuando Jesús llegó a Gadara y el endemoniado empezó a correr a Jesús, decirle, no me atormentes, ya Jesús a la distancia le decía, sale ahí, deja a ese hombre, apártate de él. Es decir, desde la distancia Jesús ya estaba separando al demonio del hombre. Eso es lo que estaba pasando. Y pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, grilletes, pero rompiendo las cadenas, él era impelido, es decir, era empujado, era, ¿cómo se dice esto? Obligado
por el demonio ir a los desiertos. Vaya, recuerden ustedes que cuando nosotros queremos obedecer a Dios, de nosotros tiene que nacer el deseo de obedecer a Dios. ¿Se acuerdan el círculo de beneficencia? Por amor. Pero cuando uno no sigue el círculo del amor de Dios, inmediatamente Satanás toma lugar sobre nosotros. O sea, no hay término medio, no existe el término medio. Si ustedes han escuchado a alguna persona que demora su decisión para acercarse a Jesús, que está luchando, etcétera, está en el otro lado, porque no hay término medio. Está todavía con las ganas de vivir. ¿Por qué uno no se aparta del pecado? Porque todavía le gusta vivir en el pecado. Y aquel que gusta del pecado es hijo de quién? Del enemigo. En la Biblia no hay manera de buscarle la mitad al asunto. No hay. Incluso si ustedes notan en la Biblia, solo hay amigos y esposos. Y ese término medio no hay. En la Biblia solo hay sí y no. No hay términos medios. Porque todos los términos medios son una excusa simplemente para no ir a Dios. Recuerden que fue inventada incluso en la Edad Media el hecho de que hay cielo, ¿no? Purgatorio e infierno. Eso no venía desde el tiempo de Jesús, pero en la Edad Media Dante Alighieri, escribiendo una obra, puso una excusa lógica para las personas, para que tuvieran, no estoy aquí, ni estoy allá, todavía estoy a la mitad. No hay eso. Entonces dice aquí que el hombre rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a los desiertos. Ok. Y aquí viene nuestra primera escena de la película. Ok. Todo fue la introducción. Primera escena. Verso 30. Jesús le preguntó diciendo, ¿qué cosa le preguntó? ¿Cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. ¿Quién es el primer protagonista de esta escena? Legión. Legión. Los demonios que vivían en el hombre. Y nos explica en la Biblia, porque muchos demonios habían entrado en él. Bueno, las legiones romanas, que eran una copia de las griegas, tenían cerca de 600 más o menos, pero en años posteriores, casi cercano a Jesús, estas habían alcanzado una legión de 1200. Así que, ¿cuál de las dos cantidades habrá sido? Pues pueden ser las dos, pero ahora con que sea más de uno, ya eso ya es terrible, ¿no? Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes la cantidad de demonios que estaban en el hombre? Eran varios. Y estos no le habían traído ningún beneficio. Todo lo que le habían traído era desgracia, porque no vivía con su familia, vivía en los sepulcros, lejos de toda la gente, vivía con los muertos, ¿verdad? Hasta ahí ya nos debe decir mucho de que seguir a Satanás no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Ningún pecado va a tener un buen resultado. Entonces dice aquí que estos demonios tenían un pedido, verso 31. ¿Cuál era el pedido? Lean ahí, por favor, la Biblia. Qué interesante. Que no les rogase, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué los demonios le tenían miedo al abismo? A ver, ¿qué abismo se refería aquí la Biblia? ¿Qué abismo se refiere? ¿Qué abismo saben ellos? El infierno. Recuerda que la palabra infiernos en la Edad Media fue justamente no para decir el lugar de Satanás, sino para referirse a nosotros. Infernos, debajo de nosotros, debajo de la divinidad. Entonces el infierno en realidad, el significado de infierno, cuando se creó la palabra, era para hablar del lugar donde todos nosotros vivíamos. Sí, así se creó. Pero luego las novelas, por así decirlo, de la Edad Media fueron indicando, sí, fueron bajándolo más. El lugar de los muertos era el infernos, ¿no? Y algunas Biblias católicas ustedes no van a encontrar la palabra Hades, sino la palabra infierno. Bueno, ¿qué cosa era el infierno, el abismo para los demonios? ¿No era un acantilado? No era, porque ustedes saben que si usted tira un ángel de un acantilado va a morir o no. Recuerden que los demonios son ángeles echados del cielo, así que ellos pueden volar. Incluso los ángeles pueden moverse
En un segundo ya están en el otro lado del planeta. Solo la velocidad, pero eso no quiere decir que ellos sean omnipresentes, que están en todo lugar a la vez. No, tienen que viajar, pero viajan a velocidades increíbles, ¿no? Ustedes saben eso cuando Jesús resucitó, porque un ángel vino del cielo en un segundo, como un rayo. Lo mismo le pasó a Satanás cuando fue echado del cielo, salió como un rayo echado del cielo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los demonios le tenían miedo al abismo, al abismos en griego? Porque usted va a encontrar en Apocalipsis 22 una profecía acerca de lo que le va a pasar a Satanás en los últimos días. ¿Dónde va a ser encerrado? En el abismo. El abismo no es un lugar, es una referencia a que va a estar esclavizado. Es el momento en el que Satanás no va a poder engañar a nadie. Es un símbolo. Entonces, cuando los demonios se acercaron a Jesús, pensaron que era su fin, era el día final para los demonios. ¿Mm? Por eso le temían y por eso le decían a Jesús, no nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo. Claro, no sé cuánto pensaron ellos que podían cambiar la decisión de Jesús. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús le haga caso a los demonios? A ver, ¿cuántos dicen que no? Muy bien, te adelantaste más, pero está bien. Mira lo que dice aquí el verso 32. ¿Ok? ¿Quién es el protagonista? Legión, es decir, los demonios. ¿Qué le pidieron? Que no los mande al abismo. Entonces, si no los mando para acá, ¿qué otra propuesta tienen? Verso 32. Había allí un hato de muchos cerdos, porque ese lugar que no era judío criaba cerdos. ¿Se va entendiendo bien la historia? Ok, porque si era judío, no tenían cerdos. Los judíos no criaban cerdos. Ok. Había allí un hato de muchos cerdos. Y otro día le explico por qué tenían que criar ellos cerdos, pero que pasían en el monte y le rogaron, recuerden ahora que son dos ruegos. Le dijeron, no nos mandes, pero ahora sí mándanos, ¿no? ¿A dónde? A los puercos, a los cerdos. Déjanos entrar allí. Noten ustedes que los demonios no entraron en los cerdos sin pedir permiso. Pidieron permiso para salir del hombre y entrar en los cerdos. Ok, muy bien, hermano, a ver. Ahí nos damos cuenta de la diferencia entre abismo y despeñadero, porque cayeron a un despeñadero. Ahorita les cuento cómo es el despeñadero. Y si quieren pueden ir googleando. Muy bien. Dice aquí, ahí el hermano ya está en Google, ya. Pon ahí despeñadero y nos pones en la pantalla para... Recuerden que la palabra abismos que los demonios estaban diciéndole a Jesús era una referencia al momento final de su castigo. Ellos no estaban hablando del abismo que nosotros tenemos gracias a las montañas, a los lugares accidentados. Ellos se estaban refiriendo al momento de su castigo final. ¿Ok? Pero Apocalipsis 22 está el texto. Entonces, dice aquí que había muchos cerdos que paseaban y entonces ellos le rogaron que lo deje entrar en los cerdos. Y entonces viene la respuesta a su pregunta. ¿Jesús obedece a los demonios, sí o no? ¿Les hace caso, sí o no? Porque ellos le dijeron, Señor, déjanos ir a los cerdos. ¿Y qué dice el texto? Al final, verso 32. Y les hizo caso. Ahí ya está complicado. ¿Cómo es que Jesús puede darle permiso a la exigencia de un demonio? Volvamos a repetir el texto que habíamos leído hace rato de Lucas 19:10. ¿Qué dice? Ok, ahí está la respuesta. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Todavía no? No se preocupen, hay 3 actos, estamos en el primero todavía. Pero ahí lo acaban de decir la respuesta. Ok, y los demonios salidos del hombre, ¿verdad? Salidos del hombre, entraron en los cerdos. Ok, perfecto. Y el hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Ahí muy bien. A ver, ponlo, hermano, a ver, ayúdanos ahí con el. Pon ahí, ¿qué cosa significa despeñadero?
Como el teléfono, ¿no? Voy a poner la clave. Ya. Muy bien. Precipicio o sitio alto, peñascoso y escarpado, desde donde es fácil despeñarse. Me parece trabalenguas. Ok. Es un sitio alto, peñascoso. Interesante. ¿Saben por qué? Yo he crecido en la costa casi toda mi vida. Ok. En el Callao, allá en Perú. Y uno conoce muy bien. Y encima trabajé en otro lado de la costa del país también. Así que todo el tiempo casi viví de costa. Y cuando vine a Estados Unidos me mandaron a la costa, allá a Corpus Christi. Así que más claro no puede ser. ¿Qué cosa es un despeñadero? Usted ha visto unas montañas así cerca de la playa, ¿verdad? Y van descendiendo esas montañas, pero a medida que llegan al mar, tienen como rocas, un montón de piedras, piedras, y uno no ve ya hasta dónde acaba, porque todo eso se va así, ¿verdad? Hasta el mar. En este caso, hasta el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Eso es un despeñadero. No es que estaban aquí y se tiraron, no. Se fueron por las piedras, y eso es terrible, porque usted pise una de esas piedras, ¿qué va a pasar? Se resbala, ajá, o se mete el pie entre la piedra y se quiebra la pierna. Ok, eso le pasó a los cerdos. Noten ustedes que la patita del cerdo, ¿cómo es? Ok, así como un taquito, ¿verdad? Dividido en dos. Imagínense, pobrecitos ahí. Dice la Biblia que estos, los demonios, entraron a los cerdos, ok. Y luego los cerdos se fueron por el despeñadero. Se murieron, cayeron al agua. Y dice ahí que todos se ahogaron. Ahora, ¿quién murió? ¿Los cerdos o los demonios? Claro, cuando dice se ahogó, se ahogaron los cerdos. ¿Y dónde están los demonios? Acá afuera. Acá afuera. Claro, se salieron de los cerdos. Ok, muy bien. ¿Por qué ¿Por qué ha pasado todo esto? Ah, porque Jesús no los podía, ellos no pidieron que Jesús los saque y los libere, sino que dijeron, pásanos de este lado al otro. Los matamos y nos liberamos. Porque aparentemente los demonios estaban viendo que el interés estaba sobre quién. Ajá. Entonces decidieron, como no le va a dar interés a lo otro, nos vamos ahí, los matamos y nos salimos y nos liberamos de todo este asunto y no nos mandan ni al abismo. ¿Estaban pensando los demonios o no? Claro, ¿quién no piensa cuando quiere salvar su vida? Busca la manera. Y ellos buscaron la manera y salieron. Perfecto. Primera escena, los demonios. Ya los demonios están libres. Segunda escena. Verso 34. ¿Qué dice? Ahora, ¿quién es el protagonista? Pues las personas que estaban allí, dueños de los cerdos. Muy bien. Pastores de cerdos. Verso 34. Los que apacentaban los cerdos. Muy bien. Lucas 8:34. Cuando vieron lo que había acontecido, dijeron, amén, gracias a Dios. Qué bueno que vino este hombre y salvó a este pobre tipo. ¿Eso dijeron? No. Huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos porque el chisme va más rápido que el evangelio. ¿Verdad? Verso 35. Y salieron a ver los chismosos lo que había sucedido, porque hermanos, el chisme, ahorita suena un carro ahí al frente y el que menos va, ¿qué pasó? La curiosidad, ¿verdad? Bueno, este era un chisme. Los cerdos se murieron, vino un hombre y mató todos los cerdos, porque para hablar mal, todos somos doctores. Entonces, esta gente vino por el chisme y vinieron a ver lo que había pasado y vinieron a Jesús. ¿A dónde se acercaron la gente? Al autor de haber matado a miles de cerdos. Y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, al ex endemoniado. ¿Cómo lo hallaron? Díganme lo que dice aquí en la Biblia. Sentado a los pies de Jesús, hermanos.
A ver, acá está Jesús y acá está el ex endemoniado. Por eso es que yo me acuerdo cuando era niño en la iglesia, todos los últimos sábados del trimestre salíamos a actuar una de las escenas que habíamos aprendido de la Biblia en el trimestre y a la iglesia. Por eso era el sábado del 13º sábado, ¿no? Entonces salíamos todas las clases. Yo me acuerdo cuando salía, ahí hacíamos toda la escenificación y todo eso queda para siempre. Ok, ahora voy a hacer lo mismo. Miren, Jesús estaba aquí. La gente, vamos a suponer que ustedes eran todos los vamos a suponer nomás, todos los de las provincias cercanas, todos los chismosos. Vinieron a ver, y Jesús estaba aquí, y el endemoniado, el ex endemoniado estaba aquí. ¿Cómo estaba, dice la Biblia? Sentado, muy bien, sentado. Noten ustedes los detalles, es una película. Sentado a los pies. Quiere decir que Jesús estaba de pie y él estaba sentado allí. Ok, todavía no hemos leído la coma y dice que estaba en su juicio cabal, etcétera. No, ellos se acercaron y vieron esa escena. Ahora, dígame, ellos no creían en Dios, ¿verdad? Porque no eran judíos. Entonces, ¿qué cosa piensa alguien que no cree en Dios de lo que acaba de ver? Muy bien, duda. Ok. ¿Qué más? ¿Qué pensaría usted al ver esa escena? ¿Qué pensaría de ese hombre que está de pie y el otro arrodillado ahí, a sus pies? Ok, más o menos estamos calentando. ¿Qué pasó aquí? Ok, ¿qué más? ¿Qué pensarían de Jesús? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que se le arrodilla el que era endemoniado por acá? ¿Quién es? ¿Tiene un poder grande? Ya estamos calentando, estamos tibios ya. ¿Pero quién es? No, ellos no creían en Dios, ellos no creen en Dios. El que no cree en Dios, cree en la brujería, cree en chupacabras, en los ovnis. Ok, ok. ¿Qué cosa creen ustedes que pensaron? Que si el otro era endemoniado, ¿quién era ese que estaba de pie? Otros demonios, su jefe. Belcebú, si los fariseos le dijeron Belcebú a Jesús que creían en Dios, ¿cuánto más ellos que no creían y ni sabían de las profecías acerca de Dios? Pensaban que este era, uy, no, si ese nomás hacía tormentos, ¿qué hará el otro que está arrodillado frente a él? Este es peor, y por eso que mató a los cerdos. Recuerden, ellos no son cristianos, no son judíos, no son creyentes. Ustedes, me alegra que ustedes piensen bien de todas las personas, ¿eh? Está muy bueno. Pero en la historia, ahora nos estamos dando cuenta que la cosa no estaba tan fácil. Muy bien, dice entonces la Biblia que lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y entonces por esa razón ellos tuvieron miedo. Qué raro, porque cuando uno se acerca a Dios no debería sentir miedo. Pero ¿por qué sintieron miedo ellos? Porque pensaron que Jesús no era Dios. Ahora hay que convencerlos de lo contrario. Bueno, y le podía pasar lo mismo que a los cerdos. Perfecto, muy bien. Verso 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado. ¿Ah? Empezaron ellos a discutir. Esto ha pasado, esto ha sido bueno lo que ha pasado, porque miren la palabra que usa, cómo había sido salvado. Hablaron como ustedes, hablaron bien. Le contaron a la gente. Y entonces toda la multitud de chismosos de la región alrededor de los Gadarenos, todos se juntaron en un partido político y dijeron lo siguiente: le rogó. Segunda escena, ¿se acuerdan? Protagonista, los pastores de cerdos, y ahora el ruego, le rogó. ¿Qué? Los del pueblo, todos a una, todos los que estaban ahí. Imagínense cuánta gente le dijo a Jesús, lárgate de aquí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Échenle la culpa a todos, pero tenían miedo.
Tenían miedo. Había que explicarles qué estaba pasando, porque ellos no estaban entendiendo. Y entonces su miedo les ganó y por el miedo ellos actuaron así. Lárgate de aquí, pues ellos tenían gran temor. Y ahora, noten que acá está pasando algo raro, porque la gente le dice a Jesús, lárgate, y ¿qué dice ahí el verso 37 al final? Y Jesús entrando en la barca, se fue, se volvió. Primero Jesús le hace caso a los demonios. Ahora le hace caso a la gente que no lo quiere. Aquí hay algo raro. Bueno, repitamos el texto de Lucas 19:10. ¿Ya lo saben de memoria? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Sí? Ok, vamos entonces con la tercera escena. Verso 38. Ahora el tercer protagonista. ¿Quién es el tercer protagonista? El ex. Ajá, el ex. Era el ex endemoniado. No ex otra cosa, ¿no? El ex endemoniado. El hombre de quien habían salido los demonios. Este ahora también le rogó a Jesús. Si usted quiere, puede usar este sermón para los 3 ruegos. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Le rogaba que le dejase estar con él. ¡Wow! De todos los pedidos, ¿cuál es el mejor? Este es el mejor. Y claro, como Jesús aceptó todo lo demás, va a aceptar este también, ¿no? Y dice aquí entonces, pero Jesús le despidió diciendo, así que no fue con Jesús. ¿Cuál era el ruego del ex endemoniado? Yo me quiero ir contigo. Llévame contigo. Quiero estar junto a ti. Quiero irme contigo. Wow. Pero Jesús le dijo, no. Yo he escuchado que algunos predicadores incluso dicen, no, ya no había espacio en la lancha que habían llegado, en el bote. No. Jesús nunca actúa así. Ahora, vamos a ver por qué. Jesús le dijo algo interesante al ex endemoniado. Al ex endemoniado. ¿Cuánto tiempo de estudios bíblicos tenía este hombre? ¿Cuánto tiempo había pasado? Pues esa mañana, es un par de horas. Vamos a poner que era un par de horas, ¿no? Jesús le dice, vuélvete a tu casa. Si yo fuera el ex endemoniado, le preguntaría, ¿cuál casa? Bueno, pero de algún lugar salió, ¿no? Vuélvete a tu casa. Es decir, vuelve de donde tú eres, vuelve a tus familiares. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ok, si usted tiene estas Biblias antiguas de la Reina Valera, va a ver que esa parte está en rojo, que son las palabras de Jesús. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta a otros ¿qué cosas grandes había hecho Dios con él? ¿Qué cosa había hecho? A ver, le sacó los demonios. ¿Qué más? Lo vistieron. Muy bien. ¿Estaba desnudo o estaba vestido? ¿Qué más? ¿Qué más? Antes estaba demente y ahora dice que estaban en su juicio cabal. Ok, ¿qué más? Muy bien, un encargo. Una misión. Muy bien, le dio una misión. Saben, hermanos, muchos de nosotros hemos establecido en algunas iglesias hasta el departamento de conservación. Yo pensé que era un refrigerador, ¿no? Departamento de conservación, uno se mete ahí y se conserva. No, conservación dice, para tener a los hermanos para que no se vayan. El mejor departamento de conservación es la evangelización. No hay forma de estar entreteniendo a nosotros mismos. ¿Entreteniéndonos para qué? No tiene sentido. Jesús, no, así como hemos visto, sí y no, amigos y casados, es solo una cosa u otra, lo bueno o lo malo. No hay término medio. Lo mismo existe cuando nosotros nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Él y no hay un periodo de que voy a esperar todavía cuando me sepa todas las 28 doctrinas, cuando sepa toda la ley de Moisés, cuando conozca todas las profecías, cuando lea todos los libros de Elena de White. No. Cuando Dios ha llamado, ha convertido el corazón para empezar a contar. Y a medida que uno cuenta, va aprendiendo
más. Que fue plantada. Exacto. Porque cuando uno la retrae como en la parábola, la voy a esconder en el suelo y voy a esperar hasta que Él venga, lamentablemente no hay ningún fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Exacto. Entonces, el primer paso, el primer punto, el primer bit de un corazón regenerado es predicar el evangelio. Si un corazón no ha sido regenerado, no va a querer predicar el evangelio. Así es. Recuerden, o sí o no. No hay término medio. Jesús le dijo a este hombre, anda a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre no quiso aceptar. No, sí, dice la Biblia. ¿Qué hizo él? Se fue. A los chismosos. Ahora, ¿quién les iba a hablar a los chismosos? Él, el ex endemoniado, les iba a hablar y dice aquí que fue publicando por toda la ciudad, todos los que lo conocían. Él fue cambiado, ahora él es el que estaba hablando. ¿Y cuán grandes cosas había hecho Jesús con él? Ahora, la respuesta a todas las inquietudes. ¿Por qué Dios le hizo caso a los demonios? Porque había un propósito mayor. ¿Jesús sabía que los demonios se iban a escapar y luego se iban a ir matando a los cerdos? Jesús sabía. Jesús sabía lo que ellos estaban dispuestos a hacer. Pero los dejó hacer porque lo que Jesús tenía en mente era a este hombre, a este endemoniado, a ese hombre. Y dejó que ellos se vayan. No le importó. La gente le dijo a Jesús, vete, lárgate. Y Jesús les hizo caso. ¿Cuál era el propósito de Dios? Buscar y salvar al que estaba perdido. Bueno, pero pastor, la gente también estaba perdida, sí. Pero iba a utilizar un elemento importante para que esa gente también creyera. ¿Quién? Entonces, todo se resumía en quién. En él. En él, en rescatar a él. Él iba a ser el evangelista. ¿Y saben qué? Poco tiempo después, Jesús llama a los discípulos a caminar y mientras él iba predicando, les llegó la tarde y la gente que le seguía estaba en Decápolis. Jesús fue a predicar allá y ¿cuánta gente no pudo o quería comer en el momento en que Jesús estaba predicando allí en Decápolis? En una ocasión, 5,000 y en otra ocasión, 4. ¿Cuántas personas? Casi 10,000 personas. Todas esas eran ¿quiénes? Los interesados, los estudiantes de la Biblia, ¿de quién? Del ex endemoniado. ¿Se dan cuenta? Yo escuché un tema donde dice que no sé si es de los 4,000 o los 5,000 en que solamente eran judíos y los otros sí eran que no conocían. Sí, pero fue en la región de Decápolis, así que pudieron haber sido judíos, pero también estaba todo el pueblo de esa ciudad. ¿Ya estaba evangelizado por quién? Por el ex endemoniado gadareno. ¿Qué puede hacer Dios con la vida de una persona? Lucas 19:10 nos vuelve a recalcar, nos vuelve a ayudar a entender. Jesús vino. ¿Para qué vino? Para buscar y a salvarte a ti. Y la primera característica de alguien que es salvado por Jesús es salvar a otros también. Es lo que le pasó a este endemoniado y es lo que nos debe de pasar a nosotros también. Que Dios nos bendiga, nos ayude, que estemos dispuestos a obedecer a Jesús, podamos volver a ese círculo de amor que Dios ha puesto en nuestra vida y que seamos más cercanos a la presencia de Dios para cumplir su misión. Amén. Pastor,